Quiero invitarles a todos a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. El día de hoy vamos a considerar los versículos del 1 hasta el versículo 7. Éxodo 7, versículos del 1 al 7. Y les voy a pedir a todos, mis hermanos, que me puedan acompañar con su lectura silenciosa de este pasaje, Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 7, y que puedan prestar mucha atención a la lectura de la palabra. El texto bíblico dice así: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y saldrán y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Vamos a orar una vez más en esta mañana pidiéndole al Señor de su gracia al poder estudiar este texto, que pueda ser aplicado a nuestro corazón, que pueda traer convicción a nuestra vida a través de exponer su verdad en esta mañana. Les invito a todos a que con mucha reverencia inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por el privilegio una vez más. Seguimos en tu presencia. Seguimos en medio de este culto que celebramos a tu nombre. Pero ahora, Señor, disponemos nuestro corazón a que tú nos enseñes. Háblanos a través de tu palabra, te lo suplicamos. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de este predicador. Y que tu palabra sea predicada con verdad, con denuedo, y que afecte nuestra alma y nuestras conciencias, para que podamos vivir conforme a lo que tú esperas de nosotros. Tuya es la gloria, Señor. Te suplicamos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana le he puesto como título al sermón que voy a compartir con ustedes: una mirada más profunda a la misión. Una mirada más profunda a la misión. Y para poder introducir nuestra predicación en esta mañana, yo quisiera recordar con ustedes una historia. No vamos a ir hasta el texto bíblico, pero es una historia que se encuentra en la palabra de Dios y está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. En esa historia se ve cómo Dios iba desbaratando el plan que tenían los sirios en contra de Israel a través de que se lo revelaba a su siervo, el profeta Eliseo. Eliseo era, por decirlo así, el arma secreta de los ejércitos de Israel, porque él sabía todo lo que iban a hacer los sirios antes de que lo hicieran. Y entonces cuando los sirios atacaban, nada sucedía porque Eliseo lo decía. Ahora, los sirios se dieron cuenta que Eliseo estaba haciendo eso y entonces fueron para destruirlo, fueron literalmente a matarlo. Y entonces nos cuenta la historia que ellos rodearon la ciudad en donde se encontraba Eliseo y su siervo. Y entonces Eliseo está mirando y ve los ejércitos que lo rodean. Y el siervo de Eliseo comienza a temblar. Y yo me imagino la escena temblando de miedo. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo nos libramos de este problema? Y entonces Eliseo le dice: no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y entonces yo me hubiera imaginado la cara de este siervo como diciendo: este ya está delirando.
Estamos rodeados. Alrededor de esta ciudad hay un ejército enemigo. ¿Cómo que son más los que están con nosotros? Si somos tú y yo. Y entonces Eliseo ora y pide al Señor esto: te pido que le abras sus ojos. ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando le abren los ojos, se da cuenta que detrás de los que los tenían rodeados había un ejército gigante a caballo y listos para la guerra, que no los podía ver el ojo humano. Pero por la fe, Eliseo sabía que estaban ahí. Cuando Dios pide que abra los ojos de su siervo, le pide que Dios le deje ver cosas que los ojos de la carne no pueden ver, pero que los ojos del Espíritu sí pueden ver. ¿Saben? En esta mañana quiero usar esa historia como una ilustración de una vez más esta lucha que ya tuvimos en nuestro sermón anterior, de la realidad de que es tan normal para nosotros mirar con los ojos de la carne, mirar las cosas tal y como las vemos y sacar nuestras conclusiones en base a lo que vemos. Pero el Señor en la vida cristiana nos llama a ver las cosas así como Eliseo. Señor, abre sus ojos. Aunque eso es lo que ven en la carne, hay unas cosas más profundas, más grandes, más sublimes que los ojos de la carne no pueden ver, pero que siguen estando ahí. Y aun cuando los ojos no lo vean, es una realidad. Nosotros somos propensos a tener una mirada en base a la carne, y el Señor nos llama a tener una mirada espiritual y más profunda. Eso es precisamente lo que nosotros encontramos en la historia que vamos a tocar y enseñar en esta mañana. Moisés acaba de salir de la presencia de Faraón. Está completamente desinflado en su ánimo. En vez de hacer bien, en vez de ayudar, en vez de causar un cambio en la realidad de Israel, en vez de que Israel sea soltado y sea libre, Faraón ahora oprime más al pueblo, pone su mano más fuerte y los manda a que sigan trabajando. Les quita la paja y les ordena hacer la misma cantidad de ladrillos. Él está desanimado porque era el mismo pueblo. Dice: ¿saben qué? Que Dios los juzgue a ti y a Aarón, porque desde el día que ustedes han llegado, ustedes no nos han hecho bien. Ustedes piensan que nos vienen a hacer bien. Ustedes lo que han hecho es problema. Y entonces él está frustrado, y así fue como terminamos el capítulo 5. Moisés frustrado diciéndole a Dios: mira, yo creo que tú te equivocaste, no tenías que haberme mandado. En el capítulo 6, que fue lo que estudiamos la semana antepasada, vimos cómo Dios le contesta a Moisés de una manera amorosa, y hablamos de cómo Dios se reveló a través del pacto que él había hecho con su pueblo. Moisés, yo voy a cumplir mi palabra. Esto es simplemente parte de lo que tus ojos pueden ver, pero hay una realidad: yo voy a cumplir la promesa. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean conmigo, en el capítulo 6, después de que Dios se revela como el Dios de la promesa y le recuerda lo que va a pasar, miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 6. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Y luego fíjense el versículo 30 del capítulo 6. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Mis hermanos, ustedes encuentran aquí a un Moisés completamente desanimado. Ya no le alcanza a él el que le hayan explicado que Dios es el Dios del pacto. Sí, Dios, todo bien, yo te creo a ti, pero yo solo sé una cosa: a mí no me van a escuchar. ¿Yo quién soy? Ya fui y me paré y dije: dice Jehová que deje ir a tu pueblo. Y como no me funcionó eso, después dije: te rogamos que saques al pueblo. Nada me funcionó. Él no me va a oír. ¿Quién soy yo, torpe de labios? Y entonces, la recomendación que el Señor le hace a Moisés es que a través de la revelación que él tiene en los primeros 5 versículos del capítulo 7, Dios revela y hace una mirada un poco más profunda a la misión que Moisés había recibido. Es como el siervo de Eliseo abriendo sus ojos y mirando un poquito más profundo, enfocando un poco más la mirada.
Lo que tú ves ahí, para un momento, Moisés, espera un momento, míralo bien, porque no estás mirando algunos detalles claves. Cuando tú los mires bien, vas a entender que esta misión se va a cumplir. Mis hermanos, está de más decirlo, pero eso es así mismo en nuestra propia vida. Nosotros necesitamos tener una mirada un poco más enfocada. ¿Ves ese problema aparente que está ahí? Sí, bueno, enfoca tus ojos, porque hay una mirada más profunda en eso. No es simplemente lo que ves, tienes que mirarlo con profundidad. Antes de poder exponer este texto en esta mañana delante de nosotros, yo quisiera que pudiéramos hacer algunos comentarios con respecto a este pasaje, porque este texto se encuentra en un momento importante del libro de Éxodo. Quiero recordarles que estamos estudiando todo el libro de Éxodo y sería muy incorrecto de nuestra parte simplemente tomar un texto sacándolo de la realidad de lo que el libro de Éxodo es. Así que cuando nosotros vemos el libro de Éxodo, nosotros tenemos que considerar que los primeros 6 capítulos, el tema principal o en quien se enfoca el libro es en Moisés. Se ve de su nacimiento, se ve de su fracaso, se ve de cómo Dios lo lleva por aquí. Después se ve todas las dudas que Moisés tiene. Dios, pero es que no me van a oír, pero es que quién soy yo, pero es que en nombre de quién voy. Todo eso lo vimos en los primeros 6 capítulos. Pero escuchen esto, amados hermanos. A partir del capítulo 7, de aquí en adelante, por algunos capítulos en donde se enfoca el relato, la narración de Éxodo, es en el poder extraordinario de Dios para poder mostrarle a Faraón y a todos los egipcios que Él es el único Dios verdadero. Así que aquí comienza una visión diferente, un cambio en esta narrativa. Una narrativa que ahora se enfoca no en el siervo de Dios, sino en el Dios asombroso que tiene ese siervo, el cual va a hacer prodigios y milagros, el cual va a extender su mano sobre Egipto y va a destruir cualquier cosa que pueda impedir que su pueblo salga y se cumpla lo que él había dicho. Así que en el capítulo 7 nosotros vamos a pensar y vamos a considerar lo que tiene que ver con esta mirada más profunda en los primeros 5 versículos y luego los últimos 2 versículos como un pequeño apéndice que se une al último punto. El bosquejo de esta mañana es el siguiente, solamente 2 puntos. En primer lugar, una mirada más profunda a la misión tiene 2 aspectos. El primero es la obra del siervo de Dios. La obra del siervo de Dios. Y eso lo encontramos en los versículos 1 y 2. La obra del siervo de Dios. Pero luego tenemos en segundo lugar, en esta mirada más profunda nos damos cuenta que no solo está la obra del siervo de Dios, sino también la obra del Dios de ese siervo. La obra del Dios de ese siervo. Y eso lo encontramos en los versículos 3 al 5. Finalmente encontramos un apéndice que es un pequeño comentario que nos cuenta Moisés con respecto a la edad que Moisés tenía y la edad que Aarón tenían y cómo ellos obedecieron la voz del Señor. Así que en primer lugar en esta mañana empecemos analizando la obra del siervo de Dios. Mis hermanos, el Señor le había encomendado una misión a Moisés, al igual que a nosotros nos ha encomendado una misión. Y en esta mañana yo quiero repetirle algo que quizás es obvio, pero es bien importante entenderlo. Dios nos dio una misión. Nosotros fuimos salvados con un propósito. Nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado y traídos a Cristo Jesús, pero con un propósito. No fue simplemente ser librados, no es simplemente que nuestros pecados sean perdonados. Fuimos traídos a Él, fuimos atraídos a su reino para que podamos caminar en obras que Él preparó para nosotros. Hay una misión en la vida de todo creyente. Nadie en esta mañana puede pensar que su vida no tiene ningún propósito. Si tú estás en Cristo, fuiste salvado para un propósito que es sublime, el cual tienes que cumplir. Y por eso, hablar de Moisés en esta mañana es tan relevante y tan importante para ti y para mí, porque así como él, también nosotros
se nos encomendó una misión. La misión que Dios encomendó a los creyentes en la tierra es la de tener que proclamar su verdad hasta lo último de la tierra. Tener que predicar su verdad y a través de nuestras vidas mostrar a ese Dios vivo y verdadero para que resplandezca a través de nosotros. Esa es nuestra misión. Así como Moisés recibió la misión y así como la misión de Moisés, nuestra misión tiene una parte que es nuestra y una parte que le pertenece a Dios. Consideremos en esta mañana la obra del siervo de Dios, pensando en este texto de la palabra del Señor. Versículo 1 nos enseña una primera verdad con respecto a la obra del siervo de Dios. Fíjense lo que dice este texto. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Nosotros encontramos aquí un texto que podría parecer un poco raro cuando uno lo lee por primera vez. ¿Cómo es que Dios está diciéndole a Moisés que Él lo ha constituido como Dios? Ahora, agradecemos al Señor por nuestras traducciones, que el Dios que aparece ahí es un Dios con minúscula. Yo, Dios, te he puesto a ti como Dios con minúscula para Faraón. Ahora, esta enseñanza, que no es otra cosa que lo que Dios ya había dicho. Cuando Moisés comenzó a decir: yo no soy capaz, yo no tengo la capacidad de hablar, Él dijo: yo voy a enviar a tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti. Él va a ser como que fueras tú y tú vas a ser como que fuera yo. Porque el siervo es el que habla de parte de su Señor. Y si Moisés no podía hablar por la razón que sea, él tenía que tener un siervo que hable por él. Por lo tanto, para ese siervo, Moisés era como Dios. Y ese siervo era como un profeta delante de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que esto nos enseña con respecto a la obra que el siervo de Dios tiene que hacer? Escuchen esto, mis hermanos. Esto nos enseña, en primer lugar, que la obra del siervo de Dios tiene que ver con esta palabra: representación. Representación. Piensen en esto conmigo por un momento. Moisés entró al palacio de Faraón diciendo: deja ir a mi pueblo. Él no quiso oírlo. Y luego dice que comenzaron a rogarle o a hablarle: mira, lo que pasa es que tienes que dejarlo ir, porque si no, Dios se las va a ver con nosotros. Si tú no dejas que su pueblo salga a adorarle, mira, Dios se va a encender en ira contra nosotros. Él comenzó a rogar. Él comenzó a pedir y a suplicar que por favor dejaran ir al pueblo para que cumplieran una misión que ellos habían recibido. Mis hermanos, Dios a través de estas palabras, escuchen con atención, está cambiando la perspectiva de Moisés. No, Moisés, no es así. Tú no ruegas, porque tú vas en lugar mío. Tú eres Dios para Faraón. Y el concepto que aparece aquí tiene que ver con representación. En otras palabras, Moisés estaba actuando en lugar de Dios. Dios no iba a bajar y decirle a Moisés: sal, deja salir a mi pueblo. Pero Moisés iba a ir y él lo iba a hacer en lugar de Dios. Él representaba a Dios. Él estaba como un emisario de Dios con toda la autoridad. Y cuando alguien va de parte de otro, va con la autoridad que ese otro tiene. Por lo tanto, el concepto que tiene que ver aquí es: Moisés recibe autoridad y lo que Dios le recuerda es: tú no puedes dejar de ver eso. Tú has recibido autoridad de mi parte. Tú eres para ese hombre como que si yo mismo le estuviera hablando a ese hombre. Mis hermanos, hay una implicación importante de este concepto que Dios trae aquí. Yo les hago esta pregunta. ¿Dios podría habérsele revelado a Faraón? ¿Dios podría haber matado a todo lo que iba a matar y simplemente decir: yo soy Jehová, deja ir a mi pueblo ahora? ¿Él pudo haber hecho eso? ¿Sí o no? Por supuesto. Ahora, pensemos de una manera diferente. ¿Dios pudo haber mandado un ángel? Oigan, pensémoslo bien. Un ángel hubiera dado menos problemas, ¿sí o no? Oye, que no quiero, oye, que tengo dudas. Y después ya cuando va, no había circuncidado a su hijo. Moisés, ¿quién te entiende?
Tantos problemas. Buscar un mensajero así es para problemas. Un ángel hubiera resuelto eso. Dios hubiera dicho, ve y haz esto. Y el ángel hubiera cumplido al pie de la letra, sin excusas. ¿Sí o no? La diferencia es que en la palabra de Dios, Dios ha querido y en su soberanía se ha revelado como un Dios que quiere utilizar hombres, finitos como son, débiles como son, con preguntas y dudas como son, con cuestionamientos después de haberse convencido de algo y vuelven a dudar, así como son. Dios se manifiesta en su palabra como alguien que toma hombres, los prepara y los envía. Y la pregunta es, pero Señor, tú no sabes lo que estás haciendo. Claro que lo sabe. Es maravilloso cuando uno piensa en esta verdad, pensar a Jesús diciéndole a Pedro, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, a ti te daré las llaves. Él en representación de los apóstoles. Pero la pregunta es, el Señor no sabía quién era Pedro. El Señor no sabía lo que él iba a hacer. El Señor no sabía que lo iba a traicionar. El Señor no sabía que Pedro iba a maldecir diciendo, yo no lo conozco a ese hombre. ¿Acaso el Señor no sabía eso? Sí, claro que lo sabía. Así como sabía todo lo que le iba a tener que contestar a Moisés cuando lo escogió. Así como sabía todo lo que iba a tener que lidiar contigo cuando te escogió. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando no lo entendamos, ese ha sido su plan y eso es lo que Él ha revelado. Utilizar hombres imperfectos, finitos, limitados, con dudas, con problemas. Es lo que Dios siempre ha querido usar. Ahora bien, el concepto que nosotros encontramos aquí es que estos hombres, aún con todas esas limitaciones, son hombres que reciben la autoridad de parte de Dios y por lo tanto, literalmente, Moisés estaba representando a Dios en la tierra. Mis hermanos, piensen en esto. Cuando Moisés hablaba delante del pueblo, era lo que Dios le había mandado a decir. Y era Dios, por lo tanto, hablando. Cuando Moisés le hablaba a Faraón, era Dios hablándole a Faraón. El lugar que él tomó, el trabajo que él tomó, la obra que recibió, es una obra de representación. Él vino en lugar de Dios para hacer la obra de Dios. Ahora bien, tenemos que llevar esto a la realidad nuestra en el trabajo que nosotros recibimos. Escuchen esto con cuidado. Mis hermanos, la Biblia también enseña que nosotros tenemos y hemos recibido la autoridad de Dios y que nosotros servimos en lugar de Dios aquí en la tierra. Les voy a invitar, sin que pierdan Éxodo, quiero que me acompañen a un precioso pasaje conocido de la Escritura que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Fíjense lo que dice el contexto. Voy a leer algunos versículos, pero quiero que todos vean sus Biblias. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no nos conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense el versículo 20 y presten mucha atención. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjense el versículo 20. Somos embajadores en nombre de ¿quién? Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos recibido un ministerio de representación también. Eso significa que lo que tú tienes que enseñar y decir va en representación de Dios. También nosotros los predicadores recibimos una tremenda responsabilidad, tener que hablar de parte de Dios a los que escuchan la palabra. Es un ministerio de representación. Dios ha querido ser representado por hombres aquí en la tierra. Mis hermanos, eso nos lleva a un reconocimiento tan importante. Y escuchen esto con atención. Cuando nosotros pensamos en el ministerio que hemos recibido, al igual que Moisés, no hay de qué avergonzarnos. Moisés fue y escuchó esas palabras, no para que su cabeza siguiera estando escondida donde estaba, sino para que pudiera levantar su frente en alto, mirando a su Señor, recordando que la autoridad que había recibido venía de parte de Dios. Moisés, no tienes nada de qué avergonzarte. Moisés, tú no estás hablando en tu nombre, tú vienes en mi nombre. Lo que tú hables viene de mi parte. Tú eres Dios para Faraón. Mis hermanos, en medio de la misión que nosotros recibimos de predicar correctamente la palabra de Dios, de testificar correctamente el evangelio de salvación, nosotros no tenemos de qué avergonzarnos. A veces cuando la gente se pone a hablar de cosas tan importantes y tan sofisticadas, y uno está hablando y hablan que la ciencia descubrió y que la ciencia dice y que lo que pasa es que en el mundo académico dicen, y uno está pensando en su fe que la siente tan chiquita y en su misión que la siente tan chiquita, y comienza a avergonzarse de lo que somos y comienza a pensar, mi mensaje no tiene relevancia en medio de este mundo tan sofisticado, y nos avergonzamos de lo que somos. Mis hermanos amados, quizás en esta mañana algunos de ustedes, al pensar en el evangelio, al pensar en la proclamación de la verdad, al pensar en la misión que Dios les dio, quizás ustedes están pensando, pastor, sí, pero es que a mí nadie me va a oír. Pastor, yo soy lento, soy torpe de labios. Yo no soy capaz de hilar una conversación tan profunda, yo no puedo. En esta mañana yo quiero recordarles las palabras del Señor a Moisés. Él te escogió y te puso como un representante suyo. Y Pablo nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento, como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso no es pequeño. Eso no trae vergüenza. Eso no es algo que te hace sentir mal o menos. Eso tiene que recordarte la importancia de nuestro mensaje, la importancia de nuestra misión, la importancia de Cristo y de Dios. Amén. Pero no es lo único que encontramos en estos pasajes, sino que en segundo lugar, hablando de la obra del siervo de Dios, no solamente es una representación, sino que también nos habla de la responsabilidad que el siervo tiene en el versículo 2. Miren por favor conmigo Éxodo 7:2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Mis hermanos, en esta segunda cosa que encontramos de la responsabilidad del siervo, hay algo bien claro. Moisés ni Aarón podían escoger qué parte era la que iban a decir. ¿Y qué tal si nosotros vamos y no le hablamos de que lo saque al pueblo, pero digamos, Dios es poderoso? No, Moisés, ese no es el mensaje. El mensaje completo. El Señor dice, todo lo que yo te mande lo dirás. Todo. No puedes omitir nada. No puedes hacer una selección.
Tú no puedes escoger qué es más relevante y qué no. Todo lo que yo te mande, tú lo vas a hablar. Mis hermanos, lastimosamente el día de hoy, al igual que lo ha pasado en la historia de la iglesia, nosotros encontramos personas que se avergüenzan del Evangelio, se avergüenzan de Cristo, se avergüenzan de su mensaje. Y por causa de que se avergüenzan, ellos escogen la parte que quieren enseñar de la verdad de Dios. No, espera un ratito. ¿Por qué estar hablando de ese Dios tan vengativo, de ese Dios tan malo, de ese Dios tan airado? Eso no es importante. Lo importante es hablar del Dios amoroso, ese Dios que acepta a todos, ese Dios que acepta y que tiene un concepto de inclusividad y de amor por toda la humanidad. De eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar de las bondades, de las bendiciones, de cómo Dios puede bendecir tu vida. La pregunta es, ¿quién te dio permiso para elegir? Nadie te dio ese permiso. El mensaje que recibimos no se puede partir, no se puede fragmentar. Tiene que ser enseñado en su totalidad. No es para que a la gente le guste. Es para ser fiel a quien te mandó a predicarlo. Es para ser fiel a la verdad que recibiste. No es para que la gente lo acepte o no lo acepte. Hay personas tratando de justificar a Dios delante de los hombres. Hay personas que tratan de justificar. No, mira, ahí dice el texto, pero realmente Dios no es así. Ese ha sido el intento de muchas personas a lo largo de la historia. Uno de esos intentos muy famosos fue el famoso intento de Marción de quitar al Dios del Antiguo Testamento porque era un Dios perverso y dejar solo el Dios del Nuevo porque era todo lleno de amor. Y lo que él hizo fue mutilar las Escrituras. Ese hombre está condenado porque ningún hombre tiene derecho a escoger qué parte del mensaje tiene que predicar. Ningún hombre tiene el derecho de tratar de mejorar el mensaje que recibió. El mensaje que hay que enseñar es el mensaje que Dios habló. Y eso es exactamente lo que el Señor le está diciendo a Moisés y le está diciendo a Aarón. Y eso nos lleva, mis hermanos, a pensar de manera práctica en tres cosas. Si nosotros tenemos que ser fieles, y esa es nuestra responsabilidad, llevar el mensaje y decir exactamente lo que se nos mandó, entonces en primer lugar debemos conocer profundamente el mensaje. Moisés tenía que saber cuál era el contenido de ese mensaje. Al igual que hoy en nuestra misión tenemos que saber cuál es el contenido de nuestro mensaje. Mis hermanos, el Evangelio no es una parte inicial para los nuevos creyentes. A veces en las iglesias cristianas hemos cometido el error de poner el discipulado de evangelismo como que fueran las 3 primeras lecciones que alguien tiene que aprender. Y luego, si vienen los temas de ya salvación y cosas grandes, importantes para los creyentes. Mis hermanos, todo se trata en la vida cristiana del Evangelio. Todo. No hay una cosa que no toque el Evangelio. No hay algo que no sea la manifestación real del Evangelio. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio tiene que ser conocido a profundidad por nosotros. Si vamos a ser fieles a la responsabilidad que recibimos, tenemos que conocer el mensaje. Pero en segundo lugar, tenemos también que confiar en ese mensaje. Es interesante cuando uno lee Romanos 1, que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Cuando ustedes lean una frase así, lo primero que tienen que preguntarse es, Pablo, ¿y por qué estás diciendo eso? Quizás habían personas en esa iglesia que estaban diciendo que Pablo se avergonzaba del Evangelio. Quizás habían personas diciendo, tú no vienes a Roma porque allá, claro, tú predicas entre ellos, pero aquí donde está la cosa seria, tú no vienes. Y Pablo responde, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Saben? El no avergonzarnos tiene que ver con el que nosotros confiamos en lo que el Evangelio dice que puede hacer. Yo les hago una pregunta básica en esta mañana.
¿Ustedes creen que el Evangelio tiene el poder para hacer lo que dice que puede hacer? Vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que el Evangelio tiene el poder para salvar un alma? Entonces no cambien el mensaje. Entonces no lo simplifiquen. Entonces no lo endulcen. Porque si creemos en ese mensaje, entonces podemos confiar en que tal y como Dios lo entregó, es la forma en cómo Dios lo va a usar. No solamente conocer el mensaje, no solamente confiar en el mensaje, sino también compartir de manera íntegra ese mensaje. Mis hermanos amados, estoy haciendo un paralelismo entre la obra que Moisés recibió y la obra que nosotros hemos recibido de predicar el Evangelio al mundo entero. La obra que nosotros recibimos de tener que testificar a las naciones y a todos los que están a nuestro alrededor de que su palabra es verdad y el mensaje que Dios nos mandó a predicar. Y al hacer ese paralelismo, estamos hablando de que hay una obra importante que nosotros tenemos que hacer. Esa obra es, en primer lugar, la representación de Dios. Nosotros hablamos de parte de Dios. Pero en segundo lugar, se nos da también una responsabilidad. Tenemos que predicar y enseñar y proclamar todo lo que Dios nos ha mandado a proclamar y a enseñar. Eso me lleva en esta mañana a mi segundo punto. La obra del Dios de este siervo. Cuando hacemos una mirada más profunda de la misión que hemos recibido, no solamente vemos la obra del siervo de Dios, sino que en segundo lugar, la obra del Dios de ese siervo. Y quisiera decir tres cosas importantes que encontramos en los tres versículos que consideramos en este segundo punto. Versículo 3, versículo 4 y versículo 5. En el versículo 3 encontramos que la obra de Dios es una obra misteriosa. Mire por favor el versículo 3 conmigo. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Hay dos cosas aquí que nos muestran misterio de parte de Dios. Hay dos expresiones, las dos cosas que Dios dice que va a hacer son cosas misteriosas. En primer lugar, habla de endurecer el corazón. Y en segundo lugar, habla de multiplicar las señales y las maravillas. Son dos cosas que son misteriosas en nuestra mente. Ahora, si quisiéramos considerar en primer lugar lo que tiene que ver con endurecer el corazón, quiero que todos presten mucha atención a esto, mis hermanos. Cuando nosotros consideramos el endurecer el corazón, hay todo tipo de respuestas que uno escucha a ese tipo de expresión. ¿Qué significa endurecer el corazón? No, espera un momento, pastor. Lo que ahí significa es que Faraón quiso endurecer su corazón. Lo que ahí significa es que Dios le dio a elegir y él eligió endurecerse. Mis hermanos, esta expresión es un misterio, porque esta expresión no dice que Faraón se endureció. Dice que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Aquel que endureció el corazón de Faraón se está proclamando en este texto como yo lo haré. Yo lo voy a endurecer. Y eso se convierte en un misterio. Mis hermanos, cuando uno habla de un misterio, cuando uno piensa en un misterio, tenemos que saber lo siguiente. Las cosas que Dios ha proclamado en su palabra son cosas que nosotros somos llamados a creerlas, no necesariamente a entenderlas. Hay un gran problema y a lo largo de la historia de la iglesia ha sido un problema profundo y grande que ha golpeado diferentes circunstancias. Y ese problema surge cuando pasa lo siguiente: los hombres tratan de entender lo que Dios dice y lo explican a través de cómo lo entienden. Yo no entiendo la Trinidad. Y entonces la niegan. Yo no entiendo cómo funciona eso de que el corazón del hombre es endurecido por Dios.
A mí me parece que es malo, me parece que es una cosa dura, me parece que se ve una perversidad en Dios, no lo entiendo. Pero el punto clave al considerar la obra de Dios es que la obra de Dios no siempre tiene que ser entendida, pero siempre debe ser creída. Nosotros no fuimos llamados a entender todo con respecto a Dios, pero sí somos llamados a creerlo con todo nuestro corazón, porque lo que Dios dice es verdad, aun cuando no podamos explicarlo. Lo que Dios dice es bueno, aun cuando nosotros no lo entendamos. Nosotros no fuimos llamados a explicar racionalmente los misterios de esta obra. Nosotros fuimos llamados a creerla. Hay personas que tratan de racionalizar a Dios para tratar de hacer que no se vea tan malo, para tratar de hacer que su testimonio se cuide un poquito. Y entonces cae la idea como esa mujer que tiene que ir defendiendo a su esposo delante de su familia. ¿Han visto eso? El esposo viene bravo y entonces ella dice, es que recién se despertó. El esposo dice, tal cosa, ay, es que me olvidé de llevarle. Y entonces lo justifican delante de su familia para que no piensen mal de él, porque en el fondo él es bueno, aunque a veces no hace todo bien. Mis hermanos amados, Dios no necesita eso. Dios es siempre bueno, Dios es siempre fiel, sus juicios son siempre rectos, todo lo que hace está siempre bien. Por eso, aunque no lo entendamos, no tenemos por qué tratar de explicarlo, ni tratar de justificarlo. Peor, tratar de hacerlo racionalmente comprensible o moralmente aceptable para hombres inmundos que lo odian con toda su alma. Esta obra es misteriosa. Por eso no debemos tratar de hacer un esfuerzo racional por entender. Tenemos que creer. Por eso nosotros debemos recordar la superioridad que hay entre Dios y nosotros. El Señor dijo, mis caminos no son sus caminos. Mis hermanos, somos tan pequeños, somos tan nada, que aún para explicarnos sus misterios Dios tiene que utilizar un lenguaje acomodado, porque no seríamos capaces de entenderlo si no lo hiciera así. Somos nada, somos polvo, estamos tan limitados. La grandeza de esto es que Dios ha querido utilizar hombres que son nada y que son polvo para hacer una obra tan espléndida. Y en eso consiste nuestra adoración. Señor, yo no te entiendo y no fui llamado a entenderte, pero te alabo, porque aun cuando mi mente no puede entenderlo, te adoro porque yo sé que es verdad. ¿Qué hay detrás de esa explicación? Dios endurece el corazón de Faraón. Mis hermanos, en este texto lo que se despliega es soberanía. Lo que se despliega es su autoridad. Lo que se despliega es que Él va a cumplir su plan y no hay nadie que pueda ponerse en contra de eso. Y al que quiere endurecer, Él endurece. Eso es lo que dice Romanos capítulo 9. Y de quien quiere tener misericordia, Él tiene misericordia. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué esto es así? Porque esta obra es misteriosa. Y un siervo de Dios, cuando mira con cuidado la misión que recibió, tiene que recordar que esta obra es misteriosa. Quisiera decir 2 o 3 cosas antes de pasar a los últimos 2 puntos. Hablando de esta obra misteriosa, tenemos que recordar que la predicación del Evangelio en esta tierra es misteriosa. Mis hermanos, los hombres han tratado de hacer racional, han tratado de hacer contable la obra que Dios hace en el corazón de los hombres. Y entonces, para poder contabilizar la obra de Dios en los hombres, inventamos cosas como levantar su mano, hacer una oración,
hacer alguna cosa, llenar una solicitud, lo que sea, para tratar de quitar lo misterioso, porque lo misterioso es frustrante para los hombres. Porque lo misterioso no puede ser explicado. Porque lo misterioso no puede ser llevado a cabo por nosotros. Podemos simplemente sentarnos y mirar un milagro que Dios hace. Por eso es frustrante. Porque a nosotros nos encanta tener la autoridad para hacer, nos encanta decir yo hice o no hice, pero Dios te dice, siéntate y obedece lo que yo te mandé a hacer y mira el misterio de esta obra. Y ese misterio consiste en que hombres y mujeres de diferentes lenguas, diferentes culturas, de diferente formación académica, de diferentes estatus sociales, el Señor los salva de la misma manera, a través de la predicación de su palabra, cuando Él quiere y de la forma que Él quiere. Qué frustrante para el hombre que quiere hacer la obra de Dios con sus manos. Qué frustrante es cuando Dios te dice no. El Espíritu es como el viento que sopla donde quiere. Y nadie puede determinar su rumbo. Lo único que puedes hacer es ver cómo se mueven las hojas cuando ese viento pasa. Y hermanos, el propósito de esta meditación en este punto tan importante es nuestra humillación. Qué miserables somos estos siervos. Qué miserables son ustedes y qué miserable soy yo. Lo único que podemos hacer es representar correctamente a Dios y cumplir con la responsabilidad que Él nos dio. Porque la obra de salvación, la obra en el corazón de los hombres, es un misterio que tú no puedes controlar, que yo no puedo controlar, que es una obra que le pertenece al Dios de estos siervos. Amén. En segundo lugar, la obra del Dios de este siervo no solamente es misteriosa, sino que en el versículo 4 también se nos dice que es efectiva. Dice, Faraón no os oirá. Aquí el Señor está aclarando lo que va a suceder. Él no los va a oír. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Él no los va a oír a ustedes, pero yo igual lo voy a hacer. Él no va a oír ni va a estar interesado en lo que ustedes digan, pero yo lo voy a hacer. Cuando uno piensa en la predicación del Evangelio, uno tiene que pensar qué es lo normal en esta tierra. Es como que Dios te estuviera diciendo también eso a ti hoy. Ve por el mundo y predica el Evangelio, pero tienes que saber esto, no te van a oír. Pero yo lo voy a hacer. Cuando uno entiende eso, se da cuenta que el que la gente te rechace, el que la gente no quiera oír, el que la gente ponga excusas, es parte de lo que Dios ya dijo. Ellos no te van a oír, mas yo haré esto. Entonces nuestra confianza en la misión se renueva. Porque si tú me rechazas, yo ya sabía eso. Y si tú vas con un no por respuesta siempre, tú ya sabes qué vas a esperar. No y no, hasta que de pronto un día dices sí. Y tú dices, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser que alguien diga que sí? Ese es el milagro. Esa es la obra sobrenatural. Y la esperanza que nosotros tenemos es que aquel que hace la obra, ese Dios que obra de manera misteriosa, es el mismo Dios que hace que esa obra sea efectiva. Mira, te van a rechazar, pero yo voy a tocar los corazones. Te van a rechazar, pero yo los voy a hacer mi pueblo y yo seré su Dios. Te van a rechazar, pero yo voy a cambiar su corazón.
es porque esa obra es efectiva. Es porque Él es quien la hace. En tercer lugar y último, esta obra también es gloriosa. Miren el versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. La obra que Dios hace es gloriosa porque es para su gloria. Al final ellos iban a saber quién era Él porque su obra se iba a hacer. El mundo va a saber quién es Él cuando Cristo vuelva por segunda vez y de todos los confines de la tierra. Como dice Primera de Juan capítulo 3, sus hijos sean dados a conocer. Esta obra es gloriosa porque trae gloria al Señor. He estado rodeado toda la vida escuchando evangelistas decir, esto funciona y esto es así porque yo tengo la capacidad de predicar. No, es que yo tengo experiencia haciendo esto. Dame a esa persona y vas a ver cómo le predico la palabra y vas a ver cómo se convierte. Y la gloria entonces es repartida entre hombres, entre ministerios, entre reuniones, entre programas. Pero Dios no la tiene. En la obra que Él nos mandó a hacer, esta obra le pertenece a Él. Y cuando esta obra se hace, la gloria es para Él. Amén. Los versículos 6 y 7 son un apéndice que se unen a este concepto. Fíjense, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Ellos cumplieron su responsabilidad. Ellos cumplieron su responsabilidad. Versículo 7. Mas Moisés era de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Algunos comentaristas hacen un comentario muy importante aquí. ¿Por qué Moisés revela la edad? Bueno, sin duda tú puedes trazar una cronología. Fueron 40 años, luego 40 años allá, bueno, estaba arruinado. Era un hombre de 80 años. ¿Qué haces a los 80 años queriendo empezar una misión tan desafiante? Pararte delante del hombre más importante de la tierra y todavía más darle una orden. Deja salir a mi pueblo. ¿Quién eres tú? 80 años. Y su hermano no era mejor. 83. ¿Saben quién se lleva la gloria en la obra que se hizo en el éxodo de Israel? Solo Dios. Sus instrumentos eran dos viejitos, débiles, sin mucho que ofrecer, delante del rey más importante de la tierra, con una misión literalmente que era suicida. Pero ¿saben qué? Dios siempre cumple su palabra. Yo lo haré. Y lo hizo. Y eso es lo que hace que Él lleve la gloria en todo lo que sucede en esta maravillosa historia. Y hermanos, permítanme terminar en esta mañana haciendo una conclusión. Nosotros debemos tener una mirada más profunda de la misión. Y para poder tener esa mirada, cuando uno la tiene, uno puede recordar cuáles son nuestras responsabilidades y también puede confiar en que esta obra le pertenece a Dios. Eso es lo que uno ve cuando mira las cosas de una manera un poco más profunda. Cuando tú ves la misión que tiene, no solamente ves gente rechazándote, no solamente ves a tu familia rechazándote, no ves quizás a las personas a tu alrededor diciendo, no, eso del cristianismo es una locura, no. Cuando tú puedes ver un poco más detenidamente, lo que tú llegas a ver es que tú tienes responsabilidades que cumplir, las cuales tienes que recordar. Y que hay un Dios poderoso en el cual tú tienes que confiar porque Él va a hacer la obra. Pero yo quiero preguntar, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo eso se puede convertir en una realidad en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer para mirar con más cuidado y más profundamente esta misión que hemos recibido? En primer lugar, debemos ir a la Escritura siempre para poder tener esa mirada.
La mirada profunda se obtiene cuando tú ves el mundo y las cosas a través de la Escritura. El muy famoso Salmo 73 enseña lo que ustedes saben. El salmista se está quejando, todo está mal, al que hace las cosas mal le va bien, al que hace bien le va mal, yo debe ser que estoy mal, y comienza a pensar en su mente como un hombre normal. Pero dice, hasta que entrando en la casa de Jehová, es como que, si pudiéramos decirlo con estas palabras, hasta que poniéndote los lentes correctos, tú comienzas a interpretar el mundo desde los lentes correctos. Si tú quieres mirar con más profundidad esta misión que has recibido, aprende a mirarla a través de la Biblia. Lo que el mundo dice que está bien, no está bien. Lo que el mundo dice que es el futuro, no es el futuro. Lo que el mundo dice que es pequeño, poco y de lo que te tienes que avergonzar, eso no es así. Y para poder recordar eso necesitas la Escritura. Y necesitamos caer de rodillas delante de la Escritura. Y necesitamos pedir, como el Señor le dijo a esa iglesia en Apocalipsis, pon colirio en tus ojos. Señor, limpia nuestra vista. Y eso solo se hace a través de la palabra. Mientras tú tengas una mente llena de este mundo, pensando como el mundo, te vas a avergonzar de tu Señor. Y te vas a avergonzar de tu misión. Y vas a aceptar el disfraz que este mundo te dio. Pero cuando tú miras las cosas a través de la Escritura, tú puedes mirar con claridad. Y lo que hoy el mundo celebra es lo que Dios aborrece. Y lo que hoy el mundo persigue es lo que Dios exalta. Y solo lo puedes ver cuando lo ves a través de la Biblia. Pero hay una segunda y última cosa que quiero decirte. Para poder tener una mirada más profunda de la misión que recibimos, debemos pedirle siempre al Señor que aumente nuestra fe. Esa es una oración bendita. ¿Qué quieren que haga por ustedes, Señor? Solo algo. Aumenta nuestra fe. Así como el siervo de Eliseo. Señor, ábrele los ojos. Y al abrir sus ojos, él pudo ver lo que antes no veía. Y al verlo, se llenó de valentía. No, estos nos están rodeando, pero ellos no saben lo que les espera. Ellos piensan que nosotros estamos en problemas. Son ellos los que están en problemas. Pero los ojos de la carne no lo pueden ver. Por eso necesitamos aumentar nuestra fe. Esa es una oración bendita. Señor, aumenta nuestra fe. Que cuando yo vaya a tu palabra, aumenta mi fe. Para que cuando yo tenga que interpretar el mundo, lo vea desde tu perspectiva. Y en vez de tener temor pensando que no soy nadie y que estoy en medio de un mundo donde los desubicados somos nosotros, tú fortaleces tu fe recordando que no eres nadie, pero que solo por gracia Dios ha querido concederte su amor y su perdón. En esta mañana tenemos que adorar al Señor porque somos deudores, porque no merecemos lo que hemos recibido, porque solo suya es la gloria por la obra que Él nos ha puesto a hacer. Amén.